Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4, hermanos. 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la esencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estado presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera cumplida. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Father, we are forever grateful, and truly we are. Padre, para siempre estaremos agradecidos, y de cierto lo estamos, Dios mío, por lo bueno que usted ha sido con nosotros en nuestro caminar con Cristo, for your goodness over our lives in our walk with Jesus. We thank you for your faithfulness and for all that you've done in our lives to transform us. Le damos gracias por su fidelidad y todo lo que usted ha hecho para transformarnos, Dios mío. Que de cierto en Cristo Jesús somos ahora nuevas criaturas, Dios mío. And that truly in Jesus Christ we are a new creation, Father. For you have had mercy upon our lives, porque has tenido misericordia en nuestras vidas. Y nos ha dado armas, bendito Dios Todopoderoso, and you've given us weapons, dear God, that we may defend ourselves as children of the living God in the spiritual realm, que nos podamos defender como hijos del Dios viviente en el realmo espiritual, Dios mío. Para que en nuestro caminar con Cristo no haya ningún estorbo, so that in our walk with Jesus we may not encounter any hindrances. Y si algunos estorbos existen, de cierto, por medio de su palabra los podemos mover a un lado. And if hindrances do exist, dear God, we know that in the name of Jesus we move them aside. So I pray that tonight you would once again touch our hearts. Le ruego que en esta noche, una vez más, toque nuestros corazones. Ministrenos a cada uno de nosotros individualmente, and that you would minister to each and every one of us individually, Father. May you give us that peace that passes all understanding, y que nos dé la paz que sobrepuja todo entendimiento, que nos guarde nuestra mente, nuestro corazón en usted en esta hora, that will keep our minds and our hearts in you in this very hour. I pray that you not allow the enemy to rob us of your word, but we bind that thief and we cast him out. Y le ruego que no permita que el enemigo nos robe de su palabra, sino que atamos el ladrón y lo botamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y eterno Dios Todopoderoso, siga transformando en nuestras vidas, Padre, poniendo ese hambre y esa sed en cada uno de nosotros para más de usted. And I pray, Father, may you continue to transform our lives, and may you continue to put in our lives, dear God, that hunger and the thirst for more of you, that our lives may continue to be transformed, Holy Father. Y por todo esto, bendito Padre Celestial, declaramos una vez más que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, desde ahora y para siempre. And for all this, dear God, we thank you, and we declare once again that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. You may be seated. I've entitled this teaching for tonight and for maybe a couple of weeks or so, The Weapons of Our Warfare. Le he titulado esta lección, hermano, para esta semana o estas maybe 2 semanas o 3. Las armas de nuestras milicias, hermano. Now I know that we talked about the armor of God the last time, y yo sé que hablamos tocante la armadura de Dios la última vez, pero aún también, hermano, tenemos que reconocer qué es lo que Cristo nos ha dado para que uno se pueda defender contra el enemigo. But we also come to recognize and we have to recognize those things that Jesus has given us so that we can defend ourselves against the spiritual enemy that we have. You see, God has given us victory. Dios nos ha dado victoria, hermano. Y nosotros tenemos que mantener esa victoria en nuestra vida. And we have to maintain that victory in our lives. Now, Jesus, he paid a big price for each and every one of us. Y Cristo, de cierto, sabemos que pagó un gran precio por cada uno de nosotros, hermano. Y de cierto, aún todo lo que hizo Cristo no fue en vano. And truly, everything that Jesus did was not in vain. But there was a purpose for it also.
other than giving us eternal life, y es un propósito también, aparte de darnos la vida eterna, hermano, es para que nosotros, hermano, aún por medio del nombre de Jesucristo, podamos tener éxito en esta tierra, so that we, as children of the living God, can have success in this world through the name of Jesus. Now, we know that a well-trained soldier will never go to battle, without the proper equipment and weapons that he will need to fight the enemy. Y de cierto sabemos, hermano, que un soldado muy bien entrenado nunca va a ir a la batalla, hermano, sin que lleve el equipo apropiado y también que tenga las armas que va a necesitar para pelear contra el enemigo. De cierto, un mecánico, hermano, no va a usar un destornillador para quitar una tuerca de un perno, hermano. And truly the same way, a mechanic doesn't use a screwdriver to remove a nut from a bolt. You use what you need to use to get the job done. Uno usa lo que tiene que usar para cumplir el trabajo. Uno va a usar las armas que Dios le ha dado y uno debe de usar las armas, hermano. And we will use the weapons that God has given us, or we should use those weapons that God has given us. Now, I understand that sometimes, people may think, well, it sounds kind of foolish. And entiéndele que en ocasiones a lo mejor, los hermanos piensan que se oye medio curioso, ¿verdad? De que uno hable en esta manera o hable en aquella manera o ore en esta manera o aquella manera. And it may sound a little bit foolish, the praying this way, praying that way, or speaking this way, or speaking that way. But at the end, if you're faithful enough, you will see results. Pero al fin, si somos fieles suficientes, hermano, nosotros vamos a ver resultados en lo que acontece por medio de nuestra vida y por medio de la fe que tenemos en Jesucristo. And we will see results in what will happen, in our lives and when we have faith in the word of Jesus Christ. Hallelujah. Now, we should be familiar with the weapons that Jesus has given us to defeat the enemy and to maintain the victory that he has purchased for us at the cross. Y de cierto nosotros debemos estar familiarizados, hermano, con las armas que Jesucristo nos ha dado para derrotar al enemigo y mantener la victoria que Él ha comprado para nosotros en la cruz, hermano. Nada, de cierto, la mayoría de nosotros oramos, ¿verdad? I think most of us, we pray. And there is a way to pray, okay? But not that there's the only way, okay? Hay una manera de orar, hermano, pero que no es la única manera de orar, ¿ok? Pero de cierto, aún, por eso es importante, hermano, leer la Biblia. That's why it's important to read the Bible. Because when you read the Bible basically is teaching you how to pray. Porque cuando uno lee la Biblia, hermano, la Biblia en ocasiones específicamente te está enseñando cómo orar, hermano. Y de cierto, aún hay cosas en nuestra vida que son nada más que obstáculos. And truly there are things in our lives that are nothing more than just obstacles. And when you read the Bible, you find out how Jesus said you can deal with those obstacles. Y cuando lees la Biblia, hermano, entonces te das cuenta como nuestro Señor Jesucristo nos muestra cómo nosotros debemos tratar con esos obstáculos que se levantan contra uno, hermano. Pero entiéndale también, hermano, but understand also that it's very important for us to believe and know the Word of God, that the Word of God is the greatest weapon the Lord has given unto us. Pero es muy importante, de suma importancia para nosotros, hermano, que creamos y conozcamos que la palabra de Dios es la arma mayor, aunque Cristo, el Señor nos ha dado, hermano. There is nothing else that will defeat the enemy but the Word of God. And we know that because we read it in the Gospel. Y no hay nada más que pueda derrotar al enemigo más que la palabra de Dios, hermano. Y eso lo sabemos porque hemos leído en los evangelios, aun cuando Cristo fue tentado, hermano, when Jesus was tempted, he never had a conversation with the enemy. Nunca tuvo una conversación con el enemigo cuando fue tentado, hermano. He used the word of God. Él usó la palabra de Dios y fue por medio de la palabra de Dios que básicamente reprendía al diablo, hermano. And it was through the word of God that he basically rebuked the devil. And at the end, the Bible tells us that, the devil left him for a season. Y sabemos que al fin dice la palabra de Dios que el diablo lo dejó por una sesión, hermano. Entonces, lo mismo puede acontecer en la vida de nosotros también, hermano. And the same thing can happen in our lives, that if we use the Word of God, we can rebuke all these things that come against us. Que si nosotros aprendamos a la palabra de Dios, hermano, entonces podemos reprender todas estas cosas que se levantan contra uno, hermano. Pero también entiéndele que uno tiene que creer la palabra de Dios. But understand also that we have to believe the Word of God.
Now I know that when we go through situations, we might find it a little bit difficult to believe the Word of God. Y yo sé que en ocasiones a lo mejor cuando estamos pasando por un problema medio dificultoso, hermano, a lo mejor batallaremos un poquito de tener esa fe en la palabra de Dios, pero uno mismo se tiene que decir, hermano, yo creo la palabra de Dios. But you have to, oneself has to remind oneself that I believe the Word of God. Because the enemy will always try to bring doubt concerning the Word of God, porque el enemigo siempre va a tratar de traer duda tocante la palabra de Dios, hermano. Because he knows that the only way he can defeat the children of God is by bringing doubt into their heart. Porque el enemigo sabe que la única manera que puede derrotar a los hijos de Dios, hermano, es por poniéndoles duda en el corazón. Y cuando hay la duda, hermano, porque no podemos esperar nada bueno. And when there is doubt in our lives, well, we really can't expect anything good. And nothing good is going to happen. Y nada bueno va a acontecer, hermano. You see, understand that, the Word of God is not about emotions. It's not about feelings, okay? That will help us to defeat the enemy. But the faith, the trust, the confidence we have in the Word of God. And that has to establish in us a foundation. Aún de cierto, hermano, esto no se trata de aún emociones o de sentir cómo me siento, hermano, aún para que nos ayude a derrotar al enemigo, sino que aún se trata más en la fe, la confianza, la esperanza que tenemos nosotros en la palabra de Dios. En otras palabras, uno tiene que establecer una fundación en su vida. ¿Y quién verdaderamente es Cristo para mí? That who really is Jesus for me? Other than somebody that died, and you say, well, it's that guy that died on the cross, En vez de que uno diga, pues hay un hombre que murió en la cruz. No, hermano. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? Who is Jesus in your life? And when you learn to grasp that and know that He is your Savior, He is the one that stands with you. Y cuando a uno llega a agarrar, a arrebatar esto, hermano, y decir, no es nomás mi Salvador, pero es el que está conmigo siempre, hermano. Y sí, ¿cómo levanta uno su confianza, hermano, en Dios? How do you raise your confidence in God? How do you raise up your confidence in God? You have to believe the Word. Uno tiene que creer la palabra. Y si batallamos, hermano, de cierto tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, hermano. And if we struggle at times, we've got the Holy Ghost to help us. And all we have to do is pray. Todo lo que tenemos que es orar, hermano, y esperar en Dios y decirle, ayúdame, Señor. And all we have to do is wait on God and ask God, help me, God. And sometimes we might even have to say the same word that, that the father that bought the little boy that demon possessed, and the disciples couldn't cast him out. Y en ocasiones usamos las mismas palabras que usó el padre del niño, hermano, que estaba endemoniado y los discípulos no pueden echar fuera el demonio. Decirle a Cristo, ayúdame en credibilidad, Señor, que yo pueda creer. Help me not believe, dear God, that I may be able to believe your word. Let me tell you one thing. That God will never be upset with us. Y Dios nunca se va a enojar con nosotros, hermano. Ni tampoco nos va a empujar y decir, válgame, todos estos años no has aprendido nada. And He's not going to insult us and say, all these years you still haven't learned anything. No. You see, God is not like us. He is very compassionate. Dios no es como nosotros, hermano. Él es bien compasivo, hermano. Y tiene suficiente paciencia para cada uno de nosotros. And He's got plenty of patience for each and every one of us. And that's great. Y eso está tremendo, hermano. Porque imagínate, nosotros la paciencia se nos acaba muy poco, ¿verdad? Muy pronto. You see, because in us, the patience, it runs out real quick, man. And then we start pulling our hairs out, se comienza a arreglar el cabello, queda pelón. And then you're bald-headed, and you wonder why then. Y te pone uno a pensar, ¿por qué? But understand, wisdom is needed in our lives. Okay? And the Lord can provide that wisdom. Aún en nuestra vida se necesita la sabiduría, hermano. Pero el Señor puede proveer esta sabiduría que nosotros necesitamos en nuestra vida, hermano. Y nos lo dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. And it tells us in James chapter 1, verse 1. And it says, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no exagere, y le será dada. Pero, dice, pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. And it said, James said, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
And in verse 6, he said, but let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. But I like what he says in verse 6. He said, but let him ask in faith. Me gusta lo que dice en el versículo 6. Dice que, pero que pida en fe, hermano. But now, you know, you've heard me many a times talk about faith. Y me he oído muchas veces hablar de esa palabra fe, hermano. Fe es más que, digamos, tengo fe. Faith goes beyond just saying, I have faith. Faith, if you put no feet to that faith, then it's not faith. Si uno no le pone pies a esa fe, entonces no es fe, hermano. Because faith, James says, faith without works is dead. It's a dead faith. Porque Santiago dice que la fe sin obra es una fe muerta, hermano. Y juntamente las obras sin la fe también está muerta. And likewise, works without faith are still dead also. And so we have to believe, and when we believe, we act according to that which the word speaks. Y cuando creemos, entonces actuamos conforme de lo que dice la palabra, hermano. So, entonces, si la palabra dice que todo lo puedes en Cristo, tú tienes que creer que todo lo puedes en Cristo, hermano. And so if the word says you can do all things in Christ, then you have to believe that you can do all things in Christ, and you've got to allow the Holy Ghost to work in your life, y tiene que uno permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, hermano. Now, we know the story also, okay? And you've read it. Part of it, you find it in Matthew chapter 7, but I'm not going to go to that scripture. Part of it is found in chapter 7, you know, the story of the foolish and the wise men that build their houses, one upon the sand and the other upon the rock. This is what defines a Christian, okay? You know, conocemos la historia, hermano, de estos dos hombres que edificaron su casa, ¿verdad? Vamos a decir un tonto, ¿verdad? Sobre la arena, y el otro sabio sobre la roca, hermano, o la peña. Pero esto también define, hermano, al cristiano. Habla de nosotros, hermano, en verdaderamente cuánto nosotros creemos la palabra de Dios. And it speaks about us as to how much we really believe the word of God. You see, one built upon the sand and one upon the rock. Uno edificó sobre la arena y otro sobre la roca, hermano. So, entonces, si nosotros como cristianos no estamos teniendo éxito en nuestras vidas, hermano, entonces, ¿a cuál es la fundación que existe en uno? ¿Será una fundación de emociones, hermano? And so if we as Christians are not having success in our life, then is it because our foundation is a foundation made out of sand? You see, that consists of nothing but feelings and emotions, que consiste nada más de emociones y sentir cómo me siento, si me siento bien, me siento mal. Feelings, you know, do I feel good, do I feel bad? Or is it going to be built upon the rock? O va a estar edificado sobre la piedra, hermano, que no importa lo que pase, usted sigue creyendo la palabra de Dios. Then when it's built upon the rock, then no matter what happens, you continue to believe the word of God. And why? Well, truly we should know, because God is faithful. Y de cierto debemos saber por qué, hermano, porque Dios es fiel. A Dios no se le pasa nada, y Dios no deja nada fuera, hermano. Nothing passes by God, and God leaves nothing out. He will come and do what he needs to do at the appropriate time. El Dios vendrá y cumplirá lo que tiene que cumplir a su tiempo apropiado, hermano. You see, this story reveals to us that memorizing the Word of God requires that we also believe His Word is true. Y esta historia también, hermano, nos da a entender que se va más allá de memorizando la palabra de Dios, pero sino que requiere también que creamos que la palabra de Dios es palabra de verdad, hermano. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro cristiano, hermano. And that's what will make the difference between one Christian and another Christian. You'll have those that are like to be, a little charismatic, and they go by feelings. Feeling, nothing. Well, that, un canto de los 70, hermano. Okay. Anyway, yo creo que de ahí lo sacaron, ¿verdad? Y después los hicieron como carismáticos. Anyway, están aquellos que los carismáticos, hermano, que se van por lo que sienten, hermano. Si se les hinchan los cabellitos, dicen, aquí tiene que estar Dios. You know, if their hair stand up, they say, oh, God must be here. Well, no, God is everywhere. Sabemos que Dios está en todos lugares, hermano.
And so you see, you go by feelings and you will be deceived. Si vamos por lo que sentimos, vamos a ser engañados, hermano. Pero tenemos que creer la palabra de Dios. But we have to believe the word of God. We will never, and I tell you, we will never get to where God wants to take us unless we believe the word of God. Y nunca vamos a llegar donde Dios nos quiere llevar, hermano, si no creemos la palabra de Dios. Now, quién sabe, a lo mejor diremos, sí, pero pues tú no sabes todos los problemas que yo tengo. And maybe we might say, yeah, but you don't know all the problems that I have in my life. My dear brother, my dear sister, let me tell you, we all experience problems in my life. Mi querido hermano, querida hermana, déjeme decirle, cada uno de nosotros experimentamos problemas en nuestras vidas. Usted no es el único, so no le crea la mentira al diablo. You're not the only one, so don't believe that demonic lie. When I was young in the Lord, okay, cuando estaba joven en el Señor, and we were going through all these situations with PJ, you know, and his health. Y cuando estaba joven en el Señor, hermano, estábamos pasando por unas situaciones en la vida de PJ, el mayor, you know, por su salud, hermano. Y uno se sentía desanimado, y uno se sentía como que, ¿cuándo se va a pasar esto? And we would feel like, oh man, just sometimes discouraged, and when is this going to ever end? And when I would see other Christians, and they look as happy as a camper, you know. And the devil would say, you see, God loves them. Entonces, yo miraba a otros hermanos en Cristo, hermano, y los miraba que estaban bien alegres, hermano, como que ningún problema en la vida. Y el diablo decía, a ver, mira, Dios los ama, ellos están muy bien y tú no. Hermano, tú tienes que comprender que aunque la persona traiga una sonrisa, de cierto está pasando problemas en su vida. A lo mejor no tan severas como la de uno, hermano. You have to understand that even though an individual may have a smile on their face, they're probably going through something also. It may not be as severe as what you're going through, but they're going through something also. But you have to learn to overcome. We have to learn to overcome. Nosotros tenemos que aprender a vencer, hermano. Y por eso es de suma importancia no nomás leer la palabra, pero creer la palabra, hermano. And that's why it's very important for us not just to read the word, but to believe the word. Even if you believe the word and nothing good happens, believe the word. Y si tú crees la palabra de Dios y nada bueno acontece, siga creyendo la palabra de Dios, hermano. Entiéndale esto y a lo mejor esto lo puede retener en su corazón. Understand this and maybe you can retain it in your heart. We have an enemy. Tenemos un enemigo, hermano, y ese enemigo, su propósito es de causarnos que dudamos la palabra de Dios. And the enemy that we have, his purpose is to cause us to doubt the word of God. But if you can hold on and believe the word of God, you will overcome him. Pero si uno se puede aguantar, hermano, y seguir creyendo la palabra de Dios, uno va a vencer, hermano. Esa es la victoria que Cristo nos ha dado. Y de cierto, todos somos probados, hermano. That is the victory that Jesus has given us. And each one of us, we are put to the test. And we go through the oven. Or we go through the desert. Y pasamos por el horno, hermano. O pasamos por el desierto. El horno ya lo conocemos, hermano, porque como que está bien caliente allí, ¿verdad? And the oven we know because it's very hot. But the desert, we don't really understand it at times. Pero el desierto en ocasiones no lo comprendemos, hermano. Y sí, porque cuando vamos pasando por el desierto, tú no crees que Dios va contigo. You see, because when you're going through that desert situation in your life, you don't believe that Jesus is with you. You come to the understanding, you come to the conclusion, your own conclusion, llega al entendimiento uno de su propia conclusión, que Dios me ha abandonado, that God has abandoned me. But he hasn't. He's still watching over you. Pero no te ha abandonado, hermano. Todavía está Dios vigilando sobre uno, hermano. Pero me entiende, tenemos que pasar por pruebas en ocasiones, hermano. We have to be tested at times, my brothers. But when we go through those testings, don't give up. Pero cuando seamos probados, hermano, no se rinda.
Mejor haga una oración, hermano, de fe. Tú crees la palabra de Dios. Say a prayer of faith. Believe in the word of God and say, I know that God is with me. And I pray, God Almighty, give me the strength, give me the endurance to go through whatever I need to go through. Y órale, dígale, Dios Todopoderoso, yo sé que tú estás conmigo. Dame la fortaleza, dame lo que necesito en mi vida para que pase lo que tenga que pasar en esta situación. That is faith speaking. Esa es la fe hablando, hermano. Ese es teniendo fe en la palabra de Dios. And that is having faith in the word of God, because you're asking God that you believe in Him. Porque le estás pidiendo a Dios y tú, que le dices que tú crees en Él. Solamente necesitas que Él te fortalezca para que puedas pasar. No, you're asking for that God strengthen you, that you may go through that situation in life. Because we all, and I hate to say it, but we all do get tested. Y no es que a uno le guste decirlo, hermano, pero es mejor comprenderlo y así nos ayuda. But it's better to understand it, and it helps us. It'll help you that when you're going through a situation in life, that you remember and you say, you know what? I know God hasn't abandoned me. Es porque nos ayuda, hermano, a comprender a nosotros cuando pasamos por situaciones en nuestra vida y te pones a pensar y dices, y te recuerdas, hermano, y dices, yo sé que no estoy solo, yo sé que Dios está conmigo. Y el enemigo no me va a derrotar. And the enemy is not going to defeat me, because I'm putting my trust in God Almighty, porque estoy poniendo mi confianza en el Todopoderoso, hermano. Juntamente con la salvación, hermano. The same thing with salvation. You know, my mom in the beginning, she was all into this witchcraft stuff, you know. Y mi madre en el principio estaba en toda esta la brujería, hermano, y todo esto. Y hasta nosotros nos llaman con ahí Confidencio y Panchito, hermano, y todos esos otros, cuando estaban los jóvenes. And when we were young, she would take us there, you know, to the spiritualists, Fidencio and Pancho and whoever else, whatever other names they wanted to give them, okay? But they were nothing but demons, okay? Pero nada más que demonios, hermano. Bueno, ya llegamos a comprender, ¿verdad? Ahora que no eran nada más que demonios, and we come to understand that now. And after we got born again, después que nosotros nacimos de nuevo, you know, le ministrábamos, and we would witness to her, and she wouldn't budge, y no se movía, hermano. But 20 years later, God touched her heart. Pero 20 años después, Dios tocó su corazón, hermano. Y se bautizó, fue salva y se bautizó. She was born again, and she got water baptized. You see, you have to believe. Uno tiene que creer, hermano. Que no importa cuánto se tarde, tienes que seguir creyendo. We have to believe, and no matter how long it takes, you have to. That's how you defeat the enemy. Así como derrotas el enemigo, hermano. Porque aún si uno está peleando una batalla y tú dices, no, pues a lo mejor no voy a ganar, y te rindes, hermano, pues ya perdiste. If we're fighting a battle and you say, well, I don't think God's going to help me, you know, and you give up, you've lost. Really, you have lost. Y de cierto, ya perdiste, hermano. ¿Por qué? ¿Porque Dios no te ayudó? No, porque uno mismo se rindió. Why? Because God didn't help you? No, because we gave up. And when we give up, we lose. Y cuando nosotros nos rendimos, perdemos, hermano. Entonces a nosotros es de importancia a nosotros que creamos la palabra de Dios, actuemos al conforme de la palabra de Dios, hermano. Entiéndele que habrá tiempos donde nosotros tenemos que reprender al enemigo de nuestras vidas, hermano. Y no nomás de nuestra vida, de nuestro matrimonio, pues ustedes que están casados, hermano, aún de la familia, o aún de un pariente, una amistad, hermano, un familiar, hermano. Si va a llegar el tiempo donde tienes que hacerlo, hermano. Bueno, no es que lo tienes que hacer, pero tu responsabilidad sería que hacerlo. You see, the time will come, you know, and that there will be a time when you will need to rebuke the enemy from your life. But if we have no foundation in the word, pero si no tenemos la fundación en la palabra, hermano, then how are you going to rebuke him? ¿Cómo lo vas a reprender, hermano, el enemigo? You have to rebuke him from your life. You have to rebuke him from your marriage. For those of you that are married, he can bring strife to your marriage. Puede traer contienda en tu matrimonio, de tratar de dividir tu matrimonio, try to divide your matrimony, your marriage, and you have to stand up and fight. Now, if you've got a husband that doesn't want to do it, si tú tienes un esposo que no lo quiere hacer, hermana, entonces usted tiene que tomar esa parte y orar, hermana. Que Dios lo toque a su esposo y le dé una buena sacudida, ¿ok? Y lo voltea boca abajo y le diga, ándale, muévete.
And so you got to pray, you know. If your husband doesn't want to pray, you've got to pray, wife. And you pray, and one of your prayers should be, God, touch my husband, take him, shake him, turn him upside down, and move him to do your will. Hey, I don't think there's anything wrong with that, you know. Yo no creo que hay nada mal con eso, hermano. Porque uno tiene que ser valiente, hermano. You got to be bold. The kingdom of heaven suffereth violence, the violent take it by force. El reino de los cielos sufre violenta y los violentos lo arrebatan, hermano. Tiene que arrebatarle las cosas de Dios. You've got to go for the things of God. Victory comes not when we're lazy, but when we move. La victoria viene, hermano, no cuando somos flojos, sino cuando uno se mueve, hermano. Uno le cree. Sí, yo sé, hermano. Y vas a pasar esos tiempos en ocasiones que dice, pues, ¿de qué me sirve, you know? No estoy viendo ningún cambio. Don't believe me, you go through situations in your life that you say, well, what benefit is it to me? I don't see any changes. Well, don't look at it with the natural eye, okay? No lo vea con el ojo natural. Parece que hay la palabra que dice, ¿verdad? Llamamos a aquellas que no son como que si ya fueran. We call those things that are not to be as though they were. And so you got to believe, Father, I don't see anything, but I believe. Y uno tiene que declarar, hermano, Padre, yo no miro nada, pero yo creo que algo va a acontecer a su tiempo, no el mío. I know something's going to happen, not at my time, but your time, dear God. You see, it is that faith that helps us to defeat the enemy. Es esa fe que uno tenga, hermano, que nos va a ayudar a derrotar al enemigo. Entiéndele que cuando esta acontezca, hermano, es importante nosotros reconocer la autoridad que uno tiene en Jesucristo, hermano, que se lo está dando a cada uno de nosotros individualmente. Now understand that when these things happen, you have to pray for somebody, yourself, your marriage, your family, your friends, whatever. You understand that it is important for us to know the authority that Jesus has given to each and every one of us individually. Now, one of the greatest things that every Christian has to overcome, the greatest es fear. Una de las mayores cosas que todo cristiano tiene que vencer, hermano, viene siendo el temor. El temor a lo que no sabes tú qué es lo que pueda pasar. That fear of you don't know what might happen. Because the enemy will always use fear to paralyze God's children. Porque el enemigo siempre usará el temor para paralizar los hijos de Dios, hermano. Because when fear comes, we're like the deer, you know? Cuando viene el temor, vamos a estar como el venado, hermano, cuando le levantan los focos del carro, hermano, y te queda más el venado así, tieso. And that's how sometimes we as Christians wind up being. We just kind of like freeze. Nos congelamos, hermano. ¿Por qué? Por el temor. Why? Because of fear. And we have to overcome it. Now we know what the Bible says in 2 Timothy 1:7. Sabemos lo que dice la Biblia. En 2 Timoteo 1:7, hermano. God has not given us the spirit of fear, but a power, love, and of sound mind. Que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, más de amor, de poder y de dominio propio, hermano. Eso es lo que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. Pero aquí está una escritura, hermano, que Cristo les dijo que aún era para los discípulos, hermano. ¿Y quién son los discípulos de Jesucristo? Nosotros. And here's the scripture that Jesus did was for his disciples. And who are the disciples of Jesus Christ? Not just the ones back then, but we are the disciples of Jesus Christ. Say, I am a disciple of Christ. Diga, yo soy un discípulo de Jesucristo. ¿Lo cree? You believe it? All right, that's good. That's good. Look, this is one of my favorites also. Luke 10:19. Y este es uno de mis favoritos también. Lucas 10:19, hermano. ¿Y qué nos dice Lucas 10:19? Dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. And it says in Luke 10:19, it said, behold, I give you the authority, said Jesus, to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. I remember when we used to do deliverances on a regular basis. And we used to do them at home because we didn't have a building. Yo me acuerdo cuando hacían liberaciones regularmente, hermano, casi cada semana. Y las hacíamos en la casa porque pues no teníamos edificio, ¿verdad? Y en ese tiempo todavía no habíamos principiado el ministerio. And I think at that time we hadn't started the ministry yet, or somewhere in between that time. En entre medio de ese tiempo, hermano. And people would come and
you know, I don't believe those, I just don't understand those Christians that think that it's all in your mind, okay? Y yo no puedo comprender aquellos cristianos que dicen que está todo en tu mente, hermano. Que lo que está pasando en tu vida es en tu mente. That everything that's happening in your life, it's in your mind. And the preachers that say, all you got to do is control your thoughts and it'll go away. Y los predicadores que dicen que tienes que controlar tus pensamientos y se va a huir. Pues déjeme decirle, hermano, lo que nosotros vimos, lo que nosotros experimentamos en la vida de esos hermanos, de esas hermanas, hermano, no concorda con eso. And I can tell you what we experienced, what we saw in the lives of this Christian, it had nothing to do with that feeling or that thought in the mind. Yes, I know that sometimes these vain imaginations do come upon us. Yo sé que estas vanas imaginaciones sí vienen a uno, hermano. But, you know, when we would pray for people, cuando oramos por esta gente, hermano, I mean, unos venían recargados, hermano, and some of them were loaded, okay? And you lay your hands on them. Y le ponía la mano, hermano. Y nomás sentía donde estaba como que era una alberca, hermano, you know? Like it was a swimming pool. You know how they go to the diving board? Like, que aunque están en la alberca se suben y luego brincan, hermano. Así andaban los demonios, hermano. Cuando le ponía uno las manos a la persona, hermano, y comenzaba a reprender, y esos demonios comenzaban a saltar, hermano. And we began to rebuke, and those demons began to pop out. And you could feel them. They would twist through your body. Pasaban ahí por tu cuerpo, hermano. Y yo los quitaba a un lado, and God would move out of the way. You have to believe the power that God has given you. Tú tienes que creer el poder que Dios te ha dado, hermano. Esta escritura, yo le aconsejo, léala y créala, hermano. The scripture right here, I advise you to read it, learn it, and believe it. Because this is the power that God has given us. Porque este es el poder que Dios nos ha dado, hermano. Y si tú le puedes creer, el enemigo sabe si le crees la palabra de Dios o no, hermano. If you can believe it, the enemy knows whether you and I will believe the word of God or not. He knows. Not that he's omniscient, because he's not. No es que es omnisciente, pero no es, hermano. Pero el enemigo sabe cuando tú le hablas, hermano, reprenderlo si verdaderamente tú crees lo que estás diciendo, hermano. But the enemy somehow knows that when you rebuke him, he knows whether you really believe what you're saying or not. That's why it's important for us as Christians, y por eso es importante para nosotros como cristianos de creer la palabra de Dios, cimentarla en tu corazón, cement it in your heart. I will believe the word of God. Yo voy a creer la palabra de Dios. Y entonces cuando uno comienza a creer la palabra de Dios, hermano, entonces el enemigo sabe. And when you begin to believe the word of God, the enemy knows. And he comes to understand that you will have victory over him. Y llega a comprender que tú vas a tener victoria sobre él. Aunque te diga el demonio, hermano, y decían los demonios, tú no vas a echar fuera. And the demons would say, you're not going to cast me out. And I say, oh, yes, you are. Y tú no vas a decir, sí, tú vas a saltar. En el nombre de Jesucristo, te vas a ir. Y comienza la batalla y se va, hermano. And you begin your battle, and you will win, and you will cast that demon out. And he will go. Why? Because you have to believe. ¿Y por qué? Porque uno tiene que creer, hermano. Tú tienes que creer, pero nunca deje que esto se le suba a la cabeza tampoco, hermano. But never let this get to your head, okay? Because then your helmet of salvation won't fit you anymore. Porque entonces el yelmo de la salvación ya no te va a quedar, hermano. You understand what I'm saying? Don't get yourself all bloated up with that ego. Lo que le estoy tratando de comprender, hermano, es que no se le levante el ego, hermano. Que se le va a hinchar la cabeza y el yelmo no le queda ya. Porque entonces sí va a perder delante del enemigo. Because then you will lose before the enemy. But this is the scripture that Jesus said to his disciples. And I'm pretty sure there's a lot of disciples that believe it. Esta fue la escritura que Cristo le dijo a sus discípulos. Yo creo que hay muchos discípulos de Jesucristo que creen esta palabra, hermano. Pero también uno lo tiene que poner en práctica, hermano. But you also have to put it into practice.
You see, that's where your prayer goes from just asking to you get a little bit more militant. Y ahí es donde la oración cambia, hermano. De en vez de nomás estar platicando o pidiendo, te pones un poquito más fuerte, militante, hermano. En otras palabras, comienzas a pelear. In other words, you begin to fight. Fight for that individual, pelea por esa persona, hermano. Que Dios obre sobre esa persona y haga lo que tenga que hacer en la vida de esa persona. That God work in that person, God do whatever He needs to do in that life of that individual. But I would encourage you to read that word, read that scripture, memorize it, and believe it. Y yo le animo, hermano, que lea esta escritura, la memorice y más que todo la crea. Que, hermano, que cuando usted ora por alguien, que de cierto usted va a ver resultados. That when you pray for somebody, you will see results. Now, don't be, well, okay, I'm going to use this word, okay, but please don't take it personally, okay. Voy a usar esta palabra, pero no lo tome personalmente. But let us not be foolish, okay. No seamos necios, hermano. Let us not be foolish and thinking that, in the name of Jesus, go, and then you say, like, that's it, ya. En el nombre de Jesús, y ya, hermano. No, hermano. Use sabiduría. Use wisdom when you pray. Use sabiduría cuando ore, hermano. No oriente todo el parque en una hablada, hermano. Don't throw out all your ammo in one speaking. Okay? Be wise. Because the enemy, if not, the enemy will wear you out real easy. Porque si no, el enemigo te va a cansar muy pronto, hermano. Es como el que corre la carrera. It's like the one that runs the race. You got to pace yourself. Tienes que tomar el tiempo, hermano. Y tú sabes cómo lo vas a llevar. Y cuando esa persona queda libre, tú lo vas a saber en tu espíritu. And when that person is set free, you will know in your spirit. Ain't that something? Well, you may not understand it, okay? But I hope you do. Y a lo mejor no lo comprende, pero ojalá que sí lo comprenda. Pero cuando usted ora por una persona y se rompe lo que tiene que romperse en la vida de esa persona, usted lo va a conocer, hermano. When you pray for somebody and whatever oppression is on that individual and it breaks, you're going to know. You're going to know. And until that happens, you keep on praying. Y hasta que eso no acontezca, usted sigue orando, hermano. Y sigue creyendo la palabra de Dios. Y hasta que tenga la victoria, esa persona que necesita que tener, until that individual has that victory they need to have. Now, what we're going to be talking, and we'll start this next week, y de lo que vamos a estar hablando, hermano, y principal la semana que entra, si Dios quiere, is some of the weapons for spiritual warfare that Jesus has given us to use are the name of Jesus, His blood, the prayer of agreement, and the binding and loosing. Son todas las armas que Cristo nos ha dado espiritual para esta guerra espiritual, hermano. Aún viene siendo el uso de su nombre, Jesús, Jesucristo, su sangre, la oración de acuerdo, hermano, el atar y desatar. Esa oración de acuerdo, hermano, es bien importante. And the prayer of agreement is very important. Because if you don't pray in agreement, then you allow the spirit of confusion to come in. Porque si uno no ora en acuerdo, hermano, entonces tú estás permitiendo que le entre el espíritu de confusión. And we'll talk about that later. Y hablamos tocante eso después, hermano. Pero en todo, especialmente, si es un individuo, pues hermano, no vas a tener problema, ¿verdad? If you're one individual, no problem. But if we gather together as a group, we have to be united. Pero si nos juntamos como un grupo, tenemos que estar unidos, hermano. Y de cierto, el enemigo siempre trata de dividir, hermano. Porque cuando hay división, hay confusión. Hello? And so the enemy will always try to divide because the enemy knows that where there is division, there is confusion. And where there is confusion, there is division. And so we got to be wise. We got to be wise and not fall into that trap. Tenemos que ser sabios, no caer en esta trampa, hermano. But we must understand that the weapons that the Lord has provided us with will be ineffective in our lives if we are not walking in the will of God. Y también tenemos que comprender, hermano, que las armas que el Señor Jesucristo nos ha proveído aún serán inefectivas en nuestras vidas, hermano, si nosotros no estamos andando conforme de la voluntad de Dios. Now, I don't think that really needs much of an explanation. Y no creo yo que se necesita más que eso explicación, hermano.
En otras palabras, tenemos que asegurarnos nosotros, hermanos, que estamos haciendo la voluntad de Dios y que de cierto verdaderamente queremos la palabra de Dios. We have to ensure ourselves that we are doing the will of God and that we believe the word of God. And believe me, you may find it maybe a little bit hard to understand, y a lo mejor usted lo encuentra un poquito dificultoso para comprender, hermano, but I'll tell you again, the enemy knows when you believe the word of God or not. I don't know how. Yo no sé cómo, pero el enemigo sabe cuando uno cree la palabra de Dios, no la cree, hermano. Por eso es importante que la cimente en su corazón, hermano. That's why it's important you cement that word of God in your heart. In the tablets of your heart, en las tabletas de tu corazón, hermano, que ahí las pongas y no se desborre. You put them there, you stamp them there, let it not be erased. And when we can do that, well, you will have victory. Y cuando podamos hacer esto, hermano, de cierto le garantizo que usted va a tener victoria. Va a tener victoria en todo lo que usted ponga en sus manos a hacer, hermano. You will have victory in everything you lay your hands to do. Because God will be with you. Porque Dios estará con usted, hermano. But you have to believe. And if doubt begins to creep in, rebuke it. Porque uno tiene que creer, y si la duda comienza a entrar, hermano, a tu mente, a tu corazón, tú tienes que tomar una pausa y reprender esa duda, hermano. You have to. Tienes que, hermano. No se crea el Superman. Don't think yourself a Superman, okay? Because then that's your ego and that's your pride. Porque entonces te viene siendo tu ego, no el ego, pero tu ego y tu orgullo, hermano. Y usted sabe cuando hay ese ego y ese orgullo, ¿qué va a haber al fin? Una derrota. Because you know when there's that ego and that pride together, there will be defeat at the end. And it's not the enemy that's going to be defeated. It's us. Y no va a ser el enemigo que va a ser derrotado. Nosotros somos los que vamos a ser derrotados, hermano. Do not allow doubt to come in. No permita que la duda entre. Y si entra, repréndala. Do not allow it to come in. If it does, rebuke it. You've got the power in the name of Jesus. Usted tiene el poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Y de cierto, usted puede decir, Dios me ha dado autoridad y yo reprendo el espíritu de duda que quiere contaminar mi corazón, mi mente. And you can use this word and you say, I rebuke this demon spirit of doubt that's trying to contaminate my heart, my mind, in the name of Jesus. And you'll have to plead the blood. Y le ruega la sangre de Cristo también, but we'll talk about that one too later. So hasta aquí vamos a llegar en esta noche, hermano. Amen. And this is part we're going tonight. This is part we're going tonight. Amen. So please stand with me. Póngase de pie conmigo, hermano. Heavenly Father, we are forever grateful to you. Because your word truly is a word of power. Señor, verdaderamente estamos bien agradecidos con usted porque de cierto su palabra es palabra de poder, Dios mío. Es la palabra suya, bendito Dios Todopoderoso, la cual nos ha hecho libre. It is your word, your God, that has set us free. It is your word that has given us victory in life. Es su palabra la que nos ha dado victoria en nuestras vidas, Dios mío. Es su palabra la que ha traído sanidad a nuestros cuerpos físicos cuando la hemos necesitado. And it is your word that has brought healing to our lives, dear God, when we have needed it, Father. It is your word because your word is the living word. Es su palabra porque su palabra es palabra viviente, es palabra de verdad que no miente ni se arrepiente. It is a word of truth that does not lie nor does it repent. And so I pray, help us as your children, Father. So yo le ruego, ayúdenos como sus hijos, bendito Dios, que creamos y siempre creamos su palabra, that we believe and always believe your word, dear God, that you have given it unto us to maintain that victory that you want for us. Que usted nos la ha dado a nosotros, Dios mío, para mantener esa victoria cual usted nos ha ganado, eterno Dios. Toque nuestras vidas, Padre, y denos esa sabiduría que necesitamos. Touch our lives, dear God, and give us that wisdom that we need. Give us that understanding that we need. Denos ese conocimiento que necesitamos, Dios mío. Denos, bendito Padre, esa valentía que necesitamos también. And give us that courage that we need also, Father. That truly we can do all things through Jesus, who strengthens us. Que de cierto podamos cumplir todo por Jesucristo, quien nos fortalece. Y Padre, gracias
por todo lo que te irá haciendo en nuestras vidas, que es bueno. And we thank you, Father, for all that you will continue to do in our lives that is good. And to you be the glory, and to you be the praise forever and ever. Y a usted sea la gloria y la adoración desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén.